Los tablones de ferro ya no están, pero los rayos de sol que alguna vez se colaban entre la madera siguen trayendo la luz de aquella euforia. El cemento de la platea resiste los embates de la modernidad y nos permite la ilusión de volver a sentarnos ahí mismo para emocionarnos con lo que ocurría en el pasto. Aquellos vestuarios añosos seguro hoy ofrecen otra comodidad, pero todavía podemos escuchar el ruido de los tapones chocando contra el piso, mezclado con el murmullo de la multitud que vuela desde la afuera, y oler el aroma del linimento antes de subir los escalones para salir a la arena, tal como lo hicieron los Pumas del 85. Esos guerreros legendarios que llenaron de júbilo al rugby argentino en aquel año inolvidable. Esa cancha era excepcional, estaba estallada de gente, mucha gente se quedó afuera y no pudo entrar porque no había capacidad. A pesar que gran parte eran los tablones de madera por donde se perdía, no había un eco, no rebotaba el sonido, era imposible escucharte adentro de la cancha. La gente acompañaba de una manera excepcional y yo creo que fue una época del rugby donde tuvo un crecimiento y donde mucha gente empezó, quizás que no era tan asidua del juego, se acercó mucho a ver qué pasaba alrededor de esto. No, año 85 creo que fue el certificado de recibirte. Había mucha gente que iba a ver el partido con mucha euforia. Ya el solo hecho de estar jugando en Ferro, emblema del rugby argentino, era lo máximo que te podía pasar. Yo creo que hay etapas en los Pumas. La generación del 65 fue una etapa importantísima, donde empiezan a crearse los Pumas. La del 78 también, que fue una camada joven, que fue la gira de Inglaterra, que es el empate con Inglaterra, que es donde empieza a aparecer el Rafa, el Tano, Marcelo Campo, también una camada joven. Y creo que la siguiente, la del 85-86, que empieza a marcar también un cambio de generacional, con nuevos jugadores, con una intención, como te dije, de juego. Hay una amiga mía que siempre dice una cosa que yo digo a veces, pellizcate, pellizcate. Estás viviendo esto, viviste esto, pellizcaste. Hay veces que uno dice, ¿esto realmente pasó? En 1985 se vivió un año de fiesta para el rugby argentino. Era una época de competencia escasa para los Pumas, pero en ese año se jugaron 4 tests de alta intensidad contra Francia y Nueva Zelanda. 4 ceremonias que convocaron multitudes y demostraron que nuestro seleccionado podía competir de igual a igual contra los mejores del mundo. Pasaron 40 años, pero todavía nos hace vibrar la emoción de aquellos días felices protagonizados por los guerreros de los 80 en comunión con todo el rugby argentino. Recuerdo que ese año 85 sintió que los Pumas teníamos un equipazo, ¿no? Bueno, el 85 fue un grupo que venía un poco ya trabajando desde el 84. Me tocó ser parte del equipo que fue a Sudáfrica en el 84, ahí por los problemas del apartheid. Seguramente fue la previa a lo que fue el año siguiente, que era el 85, que ya fue como Pumas acá en la primera serie que se jugaba con Francia. A Pochola específicamente, Pochola Silva y Ángel Guastela, los tuve como entrenador. Después en el 83 que jugamos el Sudamericano. Y personalmente me llevan en el 84 ya con el grupo más de más Pumas, ¿no? A Sudáfrica. Me suben a primera y del primero y segundo partido me di cuenta que sí, podíamos jugar. Éramos rápidos, nos escapábamos, la velocidad ahí. Pensá que venían los Winnies grandotes, antes nunca se habían puesto Winnies chicos como nosotros. Además de eso, Guastela fue nuestro entrenador en Pumitas. Con lo cual, cuando nosotros nos llaman a seleccionado, como nosotros nos sentíamos bastante protegidos por los entrenadores,
Él nos llevaba a tomar el té, nos hablaba, o sea, había toda una parte de confianza que nosotros la sentíamos. Es como que mentalmente te venían preparando. Che, ¿por qué no se ponen a hacer gimnasio, fierros? Una alegría enorme, fue todo muy, digamos, repentino para mí. No sé, yo siempre tengo el recuerdo que en el 82 estaba, creo que Banco jugó un partido con Cuba, apenas de vuelta, y no sé, yo con el Flaco Ure me sacaba una foto. Y a los 2 años me tocó estar con el Flaco y terminé, es un gran amigo mío. Eso que se genera a veces en los equipos del grupo, nosotros con Hugo ya habíamos jugado, en los posibles probables, enseguida tuvimos mucha afinidad, pues nosotros éramos bastante compañeros de Fabián Turnes, y a Hugo lo empezamos a conocer debido a nuestra amistad con Fabián y con Fabi, y nuestra, nada, esa empatía que uno genera a veces. Argentina competía contra Francia desde 1949 y el mejor resultado había sido un empate en 1977. En junio del 85, el equipo francés había llegado con un plantel plagado de figuras, pero esta vez la historia fue diferente. Los Pumas le ganaron por primera vez al equipo del Gallo. Sabíamos que Francia venía de ser campeón de 5 naciones, en ese momento 5, de algunos jugadores, algo de un Serge Blanco, pero después nada más. No sabía ni cómo se jugaba, ni a qué se jugaba. Sí me acuerdo de una muy buena charla técnica por parte de Papuchi Guastella, que era el más pensante, no era tan emocional como Pochola, pero era súper didáctico. Están ahí mirando, la cosa está ahí. Y hay que se junte bien, porque la cuestión es que la tercera línea se vaya para allá. La tercera línea de ellos se va a enganchar allá, del otro lado. Papuchi Guastella, que junto a Pochola eran los entrenadores, Papuchi siempre nos dio esa libertad de poder expresarnos con lo que sentíamos en el rugby y no estar tan esquematizado como capaz hoy en día se pasa a hacer el rugby. Y creo que eso fue lo que también le dio un poco de impronta a ese equipo. O sea, la previa en el vestuario era buenísima porque cuando vos entrás con esa gente también, esos jugadores de tantos años, nos sentíamos como protegidos y nos sentíamos como en una familia, éramos como una familia, nos conocíamos mucho todos. Con un pizarrón, marcadores y por dónde íbamos a jugar y cómo se marcaba el ciego y cómo las diversas jugadas y las salidas a dónde. Había un inicio de táctica de juego específicamente, pero no los habías visto jugar nunca, no sabías ni para dónde corrían. Entonces, en esa inconsciencia también era más fácil porque era un ser humano igual que uno, y bueno, era uno contra uno. El Chapa Branca, Berni, Hugo, estaban segurísimos que le podíamos ganar. Los entrenadores, le vamos a jugar así, los vamos a llevar acá, y más en nuestra cancha, ¿no? O sea, nosotros entrábamos convencidos. La tribuna era tremenda, yo siempre dije no importaba, pero importaba y muchísimo. Te hacía correr más rápido, te hacía taclear más fuerte. Muy lindo todo el entorno. Lo que más recuerdo sobre todo es el Flaco Ure en una formación en el piso, que yo había quedado abajo tapándome la cabeza y diciéndome no te preocupes, yo te cuido. Eso muestra un poco lo que era el sentir de los Pumas y de la convivencia y del cuidado de los más grandes, que fue, por lo menos para mí, fue Argentina, Ernesto Ure entrando. Y sí me acuerdo que el try de Fabián, que Juan salta y lo molesta al que está saltando, entonces ahí llega Fabián. Una pelota arriba de Hugo, que pica casi en las 2 yardas de Francia y entra Fabián, la toma y trae ahí nomás casi en la bandera. Corta, Chapa, pelota arriba. Partido, me toca hacer un try,
son recuerdos, tener a mis amigos en la platea, mi familia y demás. Creo que es la emoción que termina transmitiéndolo uno, pero digo que esa serie fue importante y la disfrutamos mucho. Que yo digo, qué feo no haber festejado esas cosas. En ese momento el rugby no te permitía festejar, era muy mal visto. Y yo veo lo lindo que es ahora, que se abrazan y saltan y lo festejan como si fuera un gol. Francia, habiendo perdido el primer partido, tuvo mucha crítica a nivel local. Y bueno, vino el segundo sabiendo que iba a ser partido duro. Nuestro pensamiento a partir de ahora es la unidad del grupo. Tenemos que empezar a meternos en esto. No seamos mediocres. Lo del otro día es una batallita. La guerra empieza el sábado. Los franceses eran muy sucios adentro de los malls, en los racks. Eran muy sucios y muy sucios en el golpe artero, en el golpe. Y ahora más que nunca. Terminabas con las medias rotas, no entendía, te pisaban en las medias y después te dabas cuenta que estabas 3 días sin poder caminar, porque los gemelos tienen compartimientos que se expanden y no podés caminar. Y los tipos estratégicamente tenían eso y sabíamos que iba a ser tremendo para el segundo. Y los forwards no estaban igual, no estaban igual, hay muchas sonrisitas, están boludeando y los van a salir a cagar trompadas. Y si estos no responden de la misma manera, no, y todos juntos. Si nosotros estamos ahí, vamos a la gresca individual, perdemos. Porque los tipos organizan aquí y nos hacen el try allá. Tenemos que ir todos juntos, la pelota ahí, tenemos que ir a pelear esa pelota y todos juntos, sin ninguna duda. Nosotros concentramos cerca de Tortuguitas y cuando salimos se rompe el micro, terminó llegando creo que media hora tarde a Ferro y ya esa previa se puso áspera. Pero llegamos tardísimo. No sabía que habíamos llegado tan tarde. De alguna manera nos confundieron en el micro, que nosotros estábamos bien. Y los tipos estaban que rebotaban contra las paredes en el vestuario y nosotros parecía a propósito. Guarden las energías para cuando las vamos a tener que usar, que las vamos a necesitar y mucho hoy, Mucho más que el otro día las vamos a necesitar, Bueno, que es la famosa salida de Distran llevándoselo puesto a no sé qué periodista cuando salieron del túnel. La primera salida fue prácticamente no hubo pelota, fue directamente sobre todo lo que era el parque de forwards. El kickoff que nadie va a la pelota, una locura. Se jugó bien, pero bueno, los tipos, como decís, tenían que mejorar sobre todo y ganar. No podían volverse con 2 partidos perdidos. Tuve la suerte de hacer un try ahí abajo de los palos. Turnes, trata de cortar, corta. Jugada como siempre de Fabián cortando línea y dándome la pelota, pero creo que jugamos bien, creo que se jugó bien. Fue con el seleccionado que más competimos durante los años finales de los 80 y demás, pero por ser latinos y porque había afinidad por un montón de cosas, porque Furux era muy amigo de mucha gente acá en la Argentina, y ahí se entabló una relación importante que hoy seguramente un montón continúa, pero creo que ese 85, esa serie nos marcó. Y yo creo que ahí fue el inicio de una época, si bien había sido muy áspero siempre con Francia, y cuentan que
El año 77 había sido muchísimo peor y esto fue terrible y año a año, después este 85, en el 86 fue peor y el 88 ni que hablar, ¿no? No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. Igual la pochola también lo habíamos tenido en los Pumitas, con lo cual teníamos, Juan y yo, alguno que otro también, teníamos cierta llegada más a él. Siempre nos decía Papuche, no le den bola a ahí adelante Pochola, con lo cual él zanjaba esa diferencia con Pochola y esa dureza. Sí, los sudafricanos también lo hacen. No, los sudafricanos no la hacen con el centro tercera. Y no, pero no tienen... Por ejemplo, decía, ustedes váyanse en scrum que necesitamos la pelota. Nosotros con 2 pelotas vamos a 3 tries. Nosotros vamos a tomar el té. Pero era literal, nos íbamos a tomar el té y ellos se quedaban haciendo scrum. O sea, con esa diferencia y esa amistosidad que tenían ellos, nosotros nos manejábamos. Una dupla que se entendía a la perfección, se complementaban. Uno era, más allá de su historia, como uno de los jugadores más emblemáticos que tuvieron los Pumas. Y Papuche era, para mí, fue uno de los maestros del rugby argentino. Te entrenabas los miércoles en Cuba, ahí en el embarcadero, y que sí me acuerdo el colectivo 37 saliendo rajando de la facultad, ahí en Callao, rajando en el 37 para que me deje en la ciudad universitaria, corriendo hasta Cuba, que saltaba el alambrado, que había una puerta alta para llegar a horario, era una locura. En aquel año los Pumas conformaron un gran equipo, entrenados por la dupla Silva-Guastela, con Hugo Porta manejando los hilos dentro de la cancha y un pack de forwards poderoso. El seleccionado argentino por primera vez compitió de igual a igual con la elite del rugby mundial. Para los históricos, como puede ser Hugo la cabeza, pero estaba el Pope Morel, ¿viste? El Chapa, Tommy, tipos que tenían muchos años en los Pumas. Y como te dije, la frescura nueva de los Diego Cas, mía, Diego Cuesta, los Lanza. Creo que ese mix terminó con lo que fue ese resultado. Por supuesto, Hugo Porta ahí influía y enormemente, sobre todo en los más chicos, que en los 3/4 era estar con Harvard para aprender. Relájense ahora, relájense. Todo este apuro no nos haga perder concentración, ¿entiende? Nada, Hugo fue como nada. Casi que es imposible pensar para mí o para Juan, creo que esta estancia en los Pumas, sin Hugo queriéndote al lado, hablándote. Entonces decíamos, qué fácil se hace cuando este tipo juega. Y él decía, entrá acá atrás mío, ponete vos acá, se corría así, pasabas limpio. Desde ahí tuvimos como una inercia y una empatía de hablarnos, de estar juntos en las giras. Te lo divido a 2. Primero lo personal y capaz lo que era del equipo. Sin duda que del equipo, bueno, era el capitán. Muchísimos años previo a esa 85, donde ya era reconocido internacionalmente, donde ya su figura respecto a cualquier seleccionado era reconocida, respetada. En mi caso personal era capaz aparte, yo le digo de que tengo uso de razón, como todo, empezó siendo mi ídolo y terminé siendo un compañero y un amigo que sigue siendo hoy en día un amigo de la vida. Fue mi referente del juego y no juego, entonces el hecho de poder disfrutarlo dentro y fuera de la cancha, un amigo del club, más que importante para el club y para mí personalmente. La gira de Francia en junio dejó al rugby argentino en un estado de euforia que creció
cuando en julio se confirmó la visita de Nueva Zelanda para octubre. Una gira que no estaba programada, pero que generó nuevas emociones en aquel año inolvidable. Los Pumas estaban listos para enfrentar a Nueva Zelanda. La conversión Jueguense la vida, corran, mátense. Que con esta camiseta no se cansa nadie porque se juega con el corazón, ¿entendieron? Jueguen con el corazón, jueguen con el corazón. Llegaron los All Blacks con todo lo que significaba. Creo que lo que más me sorprendió previo a la gira es cuando Papucci y Pochola empiezan a decir los All Blacks son ganables. Creo que hay un juego que podemos tratar de ejecutar, que podemos dañar. Veníamos de ganarlo a Francia y yo creo que nos sentíamos con la fuerza y con el equipo y con el temple suficiente para ganar a los All Blacks. Nosotros estábamos confiados de que el partido se nos ponía a dar, digamos, ¿no? El primer test jugamos de igual a igual. Rugbísticamente le faltamos el respeto, o sea, los atacamos, hicimos tries muy lindos. Para mí, de toda esa era, fue el partido que mejor jugamos. Lo terminamos perdiendo en los últimos 10 minutos. Nosotros jugamos mucho mejor el primer partido que el segundo. Salimos a jugar de igual a igual, que lo tuvimos el partido hasta faltando 10 minutos ahí a la par. Jugamos bien, pasamos la pelota, corrimos, defendimos, jugamos estratégicamente, hasta una intercepción. Hasta una intercepción. Y ahí medio como se terminó el partido. Nos hacen un try por la derecha con Kirwan, creo, por ahí. Entonces nada, era como que, ¿viste? Cuando decís, pero si nosotros lo ganábamos. Enfrentar a ese equipo en esa época de la historia de nuestro rugby, sí, fue algo único. Y bueno, el segundo partido fue mucho más estratégico todo y dependimos de los drops y de los penales de Hugo. El segundo, bueno, por lo que era Hugo como jugador y por los puntos que hizo con los pies y demás, nos puso en partido todo el partido y lo pudimos haber ganado al final, digamos, ¿no? Pero era un partido que, si querés, los All Blacks en lo que había sido el desarrollo del partido habían sido mejores que nosotros. Fue el segundo test, todo lo contrario. Creo que fue un partido hiper dominado por los All Blacks, sobre todo en el juego y en la posesión. Y ahí, bueno, fue más la figura de Hugo la que terminó teniendo el partido siempre a la par, hasta el último scrum del partido, que bueno, que capaz desde lo que fue el juego injusto, pero bueno, hubiese sido una primera oportunidad que hubiesen tenido los Pumas de ganarle a los All Blacks. Una situación de un ataque profundo nuestro, una infracción menor, scrum a 5 yardas del in-goal. Nuestro scrum ya había empezado a marcar condiciones. Si te digo como primera línea, cómo es el tema del scrum, que cuando vos estás entrando al in-goal, vos cruzás la línea del in-goal, que la cruzás vos como primera línea, y siempre hay como una especie de última resistencia y después la vencés y entrás. Y como logramos hacer eso, yo pensé que había sido try. Hicimos retroceder al pack de Nueva Zelanda. La primera y la segunda línea estábamos adentro del in-goal, el scrum se derrumba y escuché un pitazo y convencido que había sido try scrum. Yo lo vi al flaco como gráfico, try contra Francia. Yo creo que esa imagen se le pasó al flaco. Era ese scrum, el mismo try que le había hecho Francia, que se había levantado. Para mí tiene un momento de... se le cae la pelota. El referee dijo pri, se acabó el partido
Pensé que habíamos hecho un try scrum y pensé que había terminado ahí. Me olvidaba que faltaba eventualmente la conversión. Viste que dicen que todo goleador es un poco morfón. Lo viví rarísimo porque se ven en la filmación, yo también salto a festejar cuando termina el partido, habiendo no marcado el try, porque era empate. Yo saltaba y voy a saludar a los contrarios y después en la filmación veía cómo Hugo con el flaco dando explicaciones, medio puteadas también, y eso lo entendí con el tiempo. Se habló mucho tiempo, digamos, hasta que se rompió el mito. Creo que durante años y años y años se habló ese scrum. Hoy por suerte que los Pumas ya le hayan ganado varias veces a los Black, como que rompió, creo que el peso que tiene el flaco Ubre de tantos años, de ese scrum que quiso levantarse cuando prácticamente estaba por la inercia roto y entraba casi caminándole al ingol. El impacto de los Pumas en el rugby argentino en aquel 1985 fue inmenso. Uno de los signos de ese impacto fue la mudanza del viejo y querido Estadio de Ferro, que había quedado chico, a la cancha de Vélez. El segundo impacto, la premiación de Hugo Porta con el Olimpia de Oro. Por eso, 40 años después, el recuerdo inolvidable de aquellos partidos sigue vibrando en el corazón del rugby argentino.